canción. Bueno, llegamos a las 8:13 de esta mañana de jueves 18 de diciembre. Es tiempo de análisis con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Te escucho medio entrecortado. ¿Me oyes bien? A ti sí te escuchamos perfecto. Te escuchamos perfecto. Venga. Importante también que tú nos escuches bien. Bien. Jorge, que mira, que a la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas no les valen las explicaciones que han dado desde AENA. Una entrevista que recoge Diario de Avisos, que hace Diario de Avisos, habla de cuáles son los términos de la subida de tasas de AENA para el próximo año. De la subida de tasas, no, de la nueva tasa para las guaguas discrecionales. AENA justifica que el objetivo es mejorar la rotación de vehículos en espacios limitados y evitar estacionamientos prolongados frente a las terminales, a lo que nos acaba de contestar aquí en las Voces de la Mañana José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, que si esa fuera realmente la intención, buscarían otras alternativas y darían otras soluciones. ¿Por qué? Porque incluso, aunque son esos primeros 60 minutos gratis, según ha explicado AENA, luego pasará, por ejemplo, en Lanzarote a cobrar 2,25 euros a la hora, pues dice que hay numerosas circunstancias más allá de las que podamos pensar nosotros. Nosotros podemos pensar en retrasos en vuelos, sí, pero es que él habló también de sellado de pasaportes y una serie de circunstancias, incluso cambios en el propio personal de las guaguas, que pueden hacer que efectivamente 60 minutos se queden en nada para ellos. Lo ven como algo negativo, esperan que el gobierno de Canarias sepa trasladar al Estado y a AENA cuáles son las singularidades y particularidades de Canarias para que esto no se produzca. No sé qué te parece. Pues sí, porque vamos, un poco lo que hemos dicho nosotros, ¿no? Que para cuando se pone una tasa es porque prestas un servicio. Lo que no es normal es que sigas tú prestando el mismo servicio que hasta ahora y ahora imponga una tasa que antes no existía. Y porque hay una casuística muchas veces en el mundo del turismo y de los aeropuertos que es importante, que tú acabas de nombrar. Es decir, muchas veces las guaguas esperan y es una pérdida de negocio para la empresa de transporte, porque tiene que, a lo mejor quedan a las 10 y no cogen el pasaje, no pueden salir hasta las 12. ¿Por qué? Porque hay problemas en los controles de pasaporte, no hay el suficiente personal, por mucha casuística se retrasa el avión, no digo nada en los tiempos cuando hay mal tiempo y tal, que se retrasan los vuelos, se desvían, en fin. Hay una dinámica que, claro, todo eso son costes que va a cargo de la empresa turística y claro, yo lo que siempre digo es que, por ejemplo, pongo el caso del aeropuerto de Lanzarote, tiene una infraestructura para el volumen que movemos de pasajeros realmente ridícula y los transportistas se quejan porque casi no pueden ni tienen espacio para poder aparcar. Muchas veces cuando se concentran, porque por lo que antes dije, porque se retrasan vuelos, porque el tema de los pasaportes se hacen cola y luego no salen con la prontitud que tendría que salir. En fin, la sensación que uno tiene es que AENA solo tiene ese afán recaudatorio que ya es una fama que se ha ganado con mérito, ¿no? Y realmente presta poco servicio. Aquí tenemos el caso, ustedes lo nombraban en la tertulia, el caso de lo que se tardó, que todavía no está realmente restaurado, lo que es el tema de la limpieza y cuidado de jardines, de la entrada principal que tiene Lanzarote para el turista, y aquello estuvo durante un año o más en un estado lamentable. Y todavía, insisto, yo el otro día pasé por allí, y todavía no está, lo único que se ha recogido más, se ha limpiado, pero ahora necesita una reforestación o una replantación de planta para precisamente dejarlo como estaba en los años pues antes de la pandemia, ¿no? Bueno, veremos qué es lo que pasa con esto, porque es verdad que el sector entero está en contra de esta nueva tasa de AENA, que ya se une a la subida general de tasas que anunciaban las aerolíneas, creo, si no me equivoco yo, para 2026. Quiero decir, sube todo, pero la calidad del servicio y el servicio en general, sí, igual. Eso no sube. Pues eso es lo que no tiene sentido. En fin. Si no tuviera afán recaudatorio, pues de decir, mira, vamos a poner esta tasa porque vamos a hacer una nueva zona de estacionamiento, en fin, dar cualquier alternativa que mejore lo que hoy es lo que es el tema del transporte
en el aeropuerto, ¿no? Sí, más, y hay que sumarle también otra de las cosas que decía Mañaricúa era, de manera sea, que la Unión Europea, el Gobierno de España, incluso aquí a nivel local lo hemos visto, están exigiendo y fomentando el transporte colectivo como medida de sostenibilidad y justamente van a cargar a un transporte Claro. colectivo, por muy privado que sea, a un transporte colectivo, que es una forma que tienes de que en lugar de que 60 turistas viajen cada uno Mm. en 60 coches, vayan en una guagua. Claro, Pero, imagínate tú que todos esos turistas fueran en taxi. claro. Bueno, es que sería imposible. En Por lo fin. tanto, yo creo que yo no digo que no se pueda poner una tasa, lo que digo es que no se puede dar esa imagen de solo poner una tasa por un mero afán de recaudación, ¿no? Eso es lo que a mí me parece que no es presentable. Bueno, Jorge, que ayer se aprobaba en asamblea extraordinaria del Consorcio del Agua, por una parte, validar el informe sobre la infrainversión de Canal Gestión, es decir, ya se tenía ese documento, ahora se ha dado conocimiento al Consorcio del Agua y se ha validado como, bueno, tomar en cuenta que eso ha sido así y entra dentro del proceso que hay abierto ahora mismo y también se acordó prorrogar 3 meses la resolución del contrato. Recordemos que la prórroga inicial que se había dado finalizaba el 9 de enero. Se da un plazo más para, digamos, garantizar, al menos es lo que ha justificado el consorcio, garantizar que ese proceso se produzca con todas las garantías y que Lanzarote y La Graciosa no salgan perjudicadas. Pero no todo el mundo lo ve así, Jorge. Los alcaldes de Tía, Jaría y San Bartolomé han votado en contra y el de Yaiza se abstuvo. Ayer tú tenías a Isidro Pérez que hablaba justamente de esta cuestión. Sí. Bueno, yo entiendo a Isidro Pérez, siendo los alcaldes del PSOE, ellos están en una estrategia lógica de oposición al cabildo. Ellos saben que Osvaldo Betancourt pues, es un hombre ahora a batir y el PSOE lo sabe y es lógico porque es el competidor principal que va a tener Dolores Corujo y todos pues aportan su granito de arena para deteriorar la imagen de Osvaldo Betancourt. Pero más allá de eso, es cierto que lo que se aprobó ayer tiene una lógica aplastante por parte del grupo de gobierno, es decir, en este caso del Consorcio del Agua, que mayoritariamente está participada por el Cabildo de Lanzarote. Y es que ellos consideran que en 3 meses no le ha dado tiempo de estudiar la oferta que le ha pasado Canal Gestión. Por lo tanto, ellos quieren, para mayor garantía, para que se tome una decisión lo más acertada posible, ya sea aceptando la empresa que ha propuesto Canal Gestión para que le sustituya y en lugar de seguir explotando el ciclo integral del agua de Lanzarote, en lugar de hacerlo Canal Gestión, lo haga otra empresa. Lo que ha dicho el consorcio es, oiga, deme 3 meses más porque los técnicos nuestros tenemos los técnicos que tenemos, en el sentido que tampoco es que tengamos 20 abogados, no nos sobra, eso hay que estudiarlo con mucho detenimiento, hay que ver los pros y los contras, y tiene una lógica bastante que se dé ese tiempo. Si realmente en los 3 meses que lo han estudiado, pues han visto cosas que tendrá que aclarar con la empresa que luego quiera asumir ese ciclo integral en lugar de Canal Gestión. Y yo me imagino que ahora pasarán a esa fase ya no solo de estudiar los documentos que le ha pasado Canal Gestión, sino también hablar con la empresa que potencialmente podría sustituir a Canal Gestión. Y si no se ponen de acuerdo, pues Osvaldo Betancourt ha dicho que continuará con el proceso, que es el de retirar el ciclo integral del agua a Canal Gestión y ya ver qué hacen, si lo sacan a concurso, si lo asume íntegramente pues lo que es el Consorcio del Agua, o se crea una empresa mixta, que es por donde yo creo que van los tiros y que es lo que están haciendo muchas o en otros municipios porque normalmente el agua son municipales, es decir, quien tiene realmente las competencias en agua son municipales. En Lanzarote y en Fuerteventura, en parte de Fuerteventura es porque en Lanzarote todos los ayuntamientos se pusieron de acuerdo en los años 70 para que se unieran, porque habían pueblos como Aría, Tinajo, que en aquellos años pues realmente no tenían capacidad los ayuntamientos para poder hacer ningún tipo de inversión para tener agua corriente. Y entonces fue por lo que se hizo y se creó el Consorcio Insular del Agua, que es una idea que fue muy acertada en su momento,
que luego, por una serie de cuestiones de mala administración por parte de los políticos, pues hundieron la empresa pública, que era Inalsa, y se tuvo que contratar, porque no había otra forma en aquel momento, a una empresa que no solo aportara dinero, sino que también para mejorar la infraestructura ya existente, muy deteriorada por cierto, sino también que pudiera pagar las deudas que había creado la empresa pública de Inalsa, que es que a veces se olvida que estaba gobernada por el Partido Socialista, que ahora parece que pone pega a todo lo que a todos los intentos de solucionar el problema, pero no fueron ellos los que ayudaron a generar ese problema hundiendo a Inalsa, la empresa pública, hace ya pues casi 15 años. Oye, que te voy a decir una cosa, que siempre está el estigma por ahí sobrevolando de que los funcionarios, que si trabajan, que si no. Te voy a decir una cosa, en el consorcio del agua, anda que no han trabajado los empleados, primero para hacer ese informe sobre la inversión, que se ha tenido que justificar todo, buscar toda la factura, buscar todo. Es un trabajo de hormiguita, un trabajo, vamos, y luego estudiar también. O sea, que te quiero decir que han estado trabajando muchísimo para informarse y documentarse sobre cómo están las cosas. Yo no quiero denostar ni muchísimo menos la dirección política, porque esa es la que ha marcado que se haga ese trabajo, pero es verdad que dentro ahí hay un montón de gente trabajando. Sí, no, porque lo que tú dices es importante, porque que ya lo comentamos, todo esto lo comentamos ayer, lo adelantabas tú ahí ayer en tu programa, y es que efectivamente también se reconoce por primera vez, desde que llegó Canal Gestión. Él tenía un plan de inversión de 54 millones, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, y ahora nunca nadie, en la época de Dolores Corujo, no se logró justificar, ellos no pudieron justificar ante el Cabildo cuánto dinero habían invertido. De hecho, siempre Dolores Corujo decía que no había invertido nada, y eso era evidente que era una estupidez, porque todo el mundo veíamos en aquellos años, y hay fotografías y tal, de cómo Canal Gestión empezó a sustituir tuberías en gran parte de los pueblos de Lanzarote. Lo que no estaba justificado fehacientemente, y ahora lo que ha hecho, que ese trabajo de hormiguita que ha hecho el consorcio con la gente de Canal Gestión, es poder demostrar que efectivamente se ha invertido, creo que son 33 millones de euros, y que ahora, según las cuentas de Canal Gestión, del consorcio, faltarían otros 22 por justificar. En fin, un gran trabajo. No sé si ayer pudiste ver, seguir aunque se acogió a su derecho a no declarar, la comparecencia de alguna manera del exsecretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, ante el Senado en la Comisión de Investigación. También el senador autonómico Pedro Sanginés le lanzaba alguna pregunta, a lo que Santos Cerdán decía que todo era infundado. Pedro Sanginés le preguntaba por quién y por qué motivo, y él decía que no sabía, que podía investigar el Senado eso, y que en todo caso no se reconocían los audios, que podían estar hechos incluso con inteligencia artificial. Porque no entró, sí que es verdad, en cuestiones de fondo judicial, vamos a decirlo así, sino más bien del contexto político. Jorge. Sí, era la segunda comparecencia del señor Cerdán, que hay que recordar que era el número 3 del PSOE, el secretario general, el todopoderoso secretario general del PSOE, y él lo que vino a decir en esa comparecencia, por resumir, son tres cosas. Él, como bien dices tú, no entró en los temas complicados, porque el abogado pues le habrá dicho como estrategia de defensa de que no dijera nada que le pueda perjudicar luego en su causa judicial abierta en los tribunales. Uh-huh. Y por lo tanto él basó para decir que está siendo perseguido, que se metió un poco también con la justicia, en el sentido de que se le está acusando de cosas sin prueba. Y después a Pedro Sanginés, que es un audio que yo he escuchado en varias emisoras, lo han cogido, tanto la pregunta de Pedro como la impresión de Pedro en un trocito, ¿no?, de su intervención, que fue quizás lo más llamativo, y es que él dice que esos audios que tanto le implican, que es la evidencia de que para la UCO había que se estaban cobrando mordidas en este señor a través de su empresa, que él niega que sea socio también, lo negó también allí, pero lo digo que la pregunta que hizo Pedro fue la que han destacado mucho, porque dice que esos audios él no se reconoce y que cree
que pudieron ser manipulados, incluso utilizando la inteligencia artificial. Y claro, esta es una prueba, porque eso es una prueba, el audio es una prueba muy fuerte, entonces hay que descalificarla. Me imagino que la estrategia de defensa es descalificar, no reconocerse, no dar por válido esos audios, que ya veremos lo que dice el tribunal cuando lo juzgue, ¿no? Bueno, pues con eso me quedo, ya veremos lo que dice la justicia. Yo estoy deseando que se aclare todo, porque vaya, estamos metidos en un berenjenal, Jorge, que yo, pero que quizá el gobierno y el propio Pedro Sánchez, que por cierto ha ninguneado bastante a su socio, a Sumar, en su petición de reestructurar el gobierno y demás, que seguramente esté pensando en que las Navidades pues lo callan todo y lo borran todo, ¿no? Pero yo ahí sí tengo que darle un poco la razón a Pedro Sánchez. Es que me parece una estupidez lo que ha hecho la señora Díaz, la señora Yolanda Díaz, cuando ofrece, casi da un ultimátum y se pone toda bonita para decir que no, que esto no puede seguir así, que esto no aguanta más, que hay que hacer un cambio radical en el gobierno, como si cambiar al gobierno fuera a solucionar el problema. El problema no está en los ministros que están en el gobierno, o por lo menos yo no he visto ninguna acción directa contra ellos, digamos, de la justicia. Por lo tanto, el problema no es ese, y además, como le dijo Óscar Puente, hombre, también estará pensando en sustituir a lo suyo. En fin, no tiene sentido, porque esto es saber lo que es, simplemente es amagar para justificar ante su electorado, pequeño electorado, ya casi no le queda, pues justificar, Sumar, que igual que el resto de la población está alarmado por lo que se está saliendo en los medios de comunicación, pero solo para mí es una especie de ¿cómo se diría?, de impostura, ¿no? De cara a la galería. De cara a la galería, pero al día siguiente fue al Consejo de Ministros y ahí se le vio a ella tranquila y a gusto sentada en el Consejo de Ministros de España. Está claro que aquí todo el mundo se está retratando. Con eso nos quedamos. Jorge Gol, director de medios de Lancelot. Gracias, buen día. Venga, un abrazo.